Mónica Crosoni y hoy vamos a hablar desde la Happiness Academy para los tiempos VUCA y tecnológicos de un tema que quizás sea un poco un tema tabú, pero vamos a romper un tabú. Creo que es importante para todos hablar del impacto de la pandemia sobre la salud mental. Os voy a compartir una presentación que acabo de preparar. Sobre la salud mental en la pandemia vamos a hablar sobre las consecuencias psicológicas del COVID. Ya estamos en la tercera ola y la conclusión a la que ya os adelanto es que quienes inviertan en salud mental van a cosechar grandes beneficios. No me refiero a entidades privadas únicamente, sino en general. O sea, es una necesidad que ahora mismo se ha dejado notar tranquilamente. La pandemia ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de los países del mundo. La OMS acaba de realizar un nuevo estudio en 130 países, en 6 de sus zonas, y prácticamente todos los servicios de salud mental del mundo se han visto alterados, modificados y han tenido una oleada de demandas, ¿vale? Por una parte es lógico, pero también es cierto que está supuesto una serie de elementos que vamos a ir detallando. En este estudio, que se ha realizado entre junio y agosto del 2020, fijaros, es un periodo bastante cortito, pero ya ha servido para hacer como una cala y determinar cuáles han sido los problemas. Por una parte, han intentado evaluar cuáles han sido las alteraciones que han sufrido estos servicios de salud mental, tanto neurológicos y de tratamiento de las toxicomanías, ¿vale? Como consecuencias de la COVID-19. ¿Qué tipo de servicios han sufrido estas modificaciones? Y analizar las medidas tomadas por los países, qué es lo que se ha hecho para todo esto. Bien, es verdad que se han aumentado muchísimo la demanda de los servicios. Había un problema de atravesar, estábamos todos atravesando una situación difícil. Esto implica elaborar un duelo. Todos hemos tenido, la mayoría han tenido pérdida de ingresos, la situación de aislamiento, el miedo al contagio, el miedo en general que se nos ha ido metiendo en el cuerpo. Por otra parte, en cuanto a las cifras de las perturbaciones, vamos a ver las cifras que nos den los datos. Los datos nos dicen que en las escuelas, en un 78% de las escuelas, los servicios de salud mental han requerido desde las escuelas muchísimo más, un 78% de elevación de la demanda, un 75% de los centros de trabajo y más del 60% de los países han tenido digamos, un 60% más de la incidencia de las personas vulnerables, incluidos los niños y los adolescentes. Generalmente, pues ha habido fijaros, un 72 de personas mayores y un 70 de mujeres en servicios prenatales y postnatales. Es un momento muy delicado en la psicología de la mujer, de altísima vulnerabilidad, incluso física. Por tanto, estas, digamos, son colectivos mucho más vulnerables. En general, todos los servicios de orientación psicológica, o sea, todos los servicios de psicología y de psicoterapia, pues el 67% ha ido de estos, el 65% ha ido a servicios esenciales de reducción de policías, fuerzas del orden, bomberos, etcétera. Y por otra parte, el 45% de los tratamientos de mantenimiento con agonistas de opiáceos para los adictos a los opiáceos. Bueno, pues otro de los grupos también de impacto han sido las personas que tuvieran algún tipo de dependencia a toxicomanías, ¿vale? Por otra parte, las intervenciones de emergencia, incluidas las destinadas a personas afectadas por compulsiones prolongadas, se han aumentado el 35% tanto en síndromes de abstinencia severos, porque lógicamente al estar confinados no podían ir a buscar drogas, como estados delirantes, muchas veces provenientes de otro tipo de trastornos, ya no por dependencia a drogas, sino por trastornos médicos subyacentes, entre los cuales también está el COVID-19, que ahora vamos a ver qué le pasa al COVID-19. El 30% en el acceso a los medicamentos destinados a tratar trastornos mentales, neurológicos y de consumo de drogas.
Es decir, los servicios de salud mental ya estamos viendo que han cambiado muchísimo las pautas de solicitud de servicios, sobre todo a una demanda muy importante, demanda a la cual hoy vamos a dedicar en profundidad este vídeo de hoy. Sabemos también hoy en día, por los efectos que causa el COVID, los efectos a continuación que pueden traer complicaciones neurológicas y mentales como estados delirantes, agitación, accidentes cardiovasculares, pérdida de memoria, alteraciones cognitivas de diferente índole. Es decir, no solamente estamos ante una enfermedad que causa problemas, la neumonía no solamente causa problemas a nivel físico, sino también desórdenes mentales, ¿vale? ¿Quién recibe el mayor impacto? Bueno, pues obviamente, por una parte los jóvenes. Bueno, se ha hecho un estudio en Estados Unidos, daros cuenta que son estudios muy preliminares, necesitamos muchos más estudios en muchos más países. Pero, por ejemplo, según un estudio que se ha hecho ya al principio de la pandemia, jóvenes inmigrantes, sobre todo en hispanos, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de los negros, en el caso de los Estados Unidos, los negros, me imagino, y es de esperar que en el resto de los países, pues todo el tipo de las minorías étnicas, los trabajadores esenciales, los cuidadores no remunerados de adultos, o sea, personas que cuiden a enfermos dependientes, ¿vale? Y tratamientos de larga duración. ¿Qué síntomas tienen estas personas? Bueno, pues fundamentalmente ansiedad, estrés, trastornos del espectro depresivo, que aquí hay un saco bastante amplio, y luego todas aquellas personas que consumen alcohol o drogas, ¿vale? Entonces, fijaros que, ¿por qué le he dedicado un vídeo en exclusiva a todo esto? Pues porque la OMS advierte que en Occidente la próxima epidemia va a ser la depresión, el trastorno con más alto riesgo de suicidios. Y otro tema al que voy a tratar, le voy a dar mucha importancia es a los suicidios, ¿vale? Porque realmente es un tema tabú que tenemos que romper tabúes, ¿vale? Psicoefectos de la pandemia. Bueno, en general sabemos, y bueno, no digo nada con que la desesperanza es un tema recurrente y que quizás la falta de esperanza, que es lo que nos impulsa al ser humano, pues nos está haciendo pues, entrar en bastantes problemas. Vamos a hablar de cuatro grandes psicoefectos o efectos impactos psicológicos. Por una parte, el teletrabajo y el tecnoestrés. Es verdad que ahora pasamos muchísimas horas pegados a la pantalla, ha sido una solución muy buena gracias a la tecnología, podemos seguir trabajando, digamos, el país no se ha llegado a parar completamente. Pero sí es cierto que si al principio el tecnoestrés lo asociábamos antes de la pandemia a dificultades de que nos estamos peleando con la informática y no terminamos de ser muy duchos y muy diestros y le tenemos una tecnofobia, etcétera, pero sí que es cierto que ahora hemos hipertecnologizado toda nuestra vida. Esto acarrea problemas físicos de postura, ¿vale? De estar en una postura, pues, en fin, no muy buena, de forma, estamos hechos un 4 en la silla. También problemas mentales y sociales, ¿no? Porque por una parte tenemos un continuo entre el trabajo y la vida personal en donde no hay una barrera, en donde ya desconectemos, ¿no? Y bueno, lo cual también es lógico. Por otra parte, y tenemos que decir, efectivamente, el estrés sanitario, que supone solamente el cuerpo de todos los sanitarios, que son los que han estado en primera línea de trincheras. El 53% sufre estrés postraumático, ¿vale? Y no queremos decir que haya finalizado el trauma, sino que estrés postraumático es un tipo de estrés, un tipo de síndrome que se llama que se dice cuando tienes una sobrecarga, ¿no? De ese 50, perdón, se debe fundamentalmente, en este caso, a las condiciones laborales. Bueno, evidentemente la sobrecarga de tareas, la falta de recursos, de no tener EPIs, en fin, se da una serie de... También es un tema muy importante en lo que ha habido una mortalidad muy alta porque no tienen un tratamiento. Y es cierto que cuando tú te dedicas la vida, o sea, tú te dedicas vocacionalmente a salvar vidas y te das cuenta de que no puedes salvar vidas porque no tienes herramientas adecuadas, no me refiero ya a los EPIs, sino que no tienes la medicación, que no tienes el tratamiento completamente ya, digamos, articulado y probado, pues es un estrés. Por otra parte, las condiciones laborales de precariedad, de coger un turno tras otro,
las propias pues bueno, sobrevenimiento, ¿no? Que ha venido en avalancha toda la pandemia, pues también. Otro problema es que ellos tenían es el hecho de contagiar a sus familiares, ¿no? Para ellos suponía un problema y un elemento muy estresante. Y luego el agotamiento ha detonado que muchos de ellos están planteando el abandonar la profesión, porque muchos de ellos se están dando cuenta de que, como sanitarios que son, al fin y al cabo, se dan cuenta de que esto no va a ser un hecho puntual y que va a terminar en el tiempo, en un breve momento, sino que ya llevamos un año y que esto se prevé de que estamos en la tercera ola y esto se prevé pues, que haya olas sucesivas, mutaciones de virus sucesivos y, en fin, empiezan a darse cuenta de que a lo mejor pues, se pueden ganar el pan de otra manera. Otra cosa que ha sucedido en general es enfermar por miedo. Sí, enfermar por miedo. Es decir, las somatizaciones que empezamos a tener o que se empiezan a tener al tener un estrés muy prolongado. El cuerpo es verdad que baja la capacidad de respuesta, o sea, no puede sostener una respuesta muy prolongada, estar en un estado de alarma y empieza a deteriorarse el sistema inmunitario. Por tanto, por una parte, abres la ventana al bajar el sistema inmunitario al COVID y a otras patologías. También es cierto que la gente ha empezado a sentir una hipocondria y a percibir sutiles, o sea, hemos machacado mucho con una serie de sobrecarga de información de que cualquier síntoma, por leve que parezca, podía, por si acaso son síntomas de COVID, pues no llevar a los niños al colegio o no desplazarte, y eso ha creado muchos trastornos psicosomáticos y somatomorfos o hipocondríacos, ¿vale? Por otra parte, quiero llamar la atención sobre el incremento del suicidio por la pandemia. Es cierto que hay muchas personas, que el suicidio es un tema tabú, del cual nunca se habla, y tenemos que empezar a plantarle cara al tema. Es la primera causa de muerte por motivos no naturales, ¿vale? O exteriores, incluso muy por encima de las muertes producidas por tráfico, pero muy por encima. Entonces, es un tema que tradicionalmente no se le da visibilidad. Es cierto que hay un efecto contagio cuando se habla de ello en los medios de comunicación. Hay que hablarlo de una manera muy exquisita y muy sabiendo lo que se hace, ¿vale? Y no marear mucho el tema, pero sí hay que hacer un plan nacional, ¿vale? Ha habido un incremento de los suicidios, tanto por el propio estrés, que si ya estabas estresado por otra serie de cosas, pues hay personas que no ven salida, tanto por el aumento de la depresión o de los trastornos del espectro depresivo y también por la violencia familiar, lógicamente. Temas de ansiedad, etc. Los trastornos de síntomas somáticos y trastorno de ansiedad por enfermedad es una palabra o un epígrafe nuevo, un trastorno nuevo que se ha acuñado a raíz de la pandemia. Es verdad que convergen cuatro temas o cuatro factores que lo hacen, que le definen. Por una parte, la emergencia sanitaria, la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, la infoxicación a la que estamos sometidos, mucha información, a veces contradictoria entre sí, rumores, bulos, falacias, estar continuamente expuestos al mismo tema de conversación en los medios de comunicación, a veces mareando la perdiz y no añadiendo absolutamente nada, sino confundiendo. Eso crea una sensación de, pues bueno, de que el único tema, el monotema, todo lo que hay que, me ocupa espacio en mente las 24 horas del tiempo y al final crea una histeria colectiva, un miedo colectivo, ¿vale? Y luego es verdad que ha habido lo que llaman contagios agresivos entre todos los países, es decir, que ha sido una pandemia, o sea, que estaba ocurriendo simultáneamente en todos los países y no te podías marchar a ningún otro país en donde estuviera libre de COVID, porque a lo mejor o no te reciben porque vienes de una zona COVID conflictiva. Total, que todo esto ha traído una ensalada de síntomas somáticos y tal. Por otra parte, ¿qué soluciones se han planteado? Bueno, pues el 70% de los países se han ido por la telemedicina y por la teleterapia. Los servicios psicológicos han funcionado muchísimo y funcionan muy bien a nivel telemático. Si bien es cierto que hay un momento en el que tienes que tomar contacto con el cliente en presencial. Eso siempre es importante. Pero bueno, de momento, pues con las limitaciones que había, pues se ha venido muy bien. Hay muchas
hay muchas disparidades en cuanto a los países, tanto más ricos o de altos ingresos o de bajos ingresos. El 80% de los países de altos ingresos han recurrido a la medicina telemática y el 50% en el caso de los países de bajos ingresos, ¿vale? Sí que es cierto que el presupuesto en salud mental a nivel internacional en todos los países tiene que aumentar. Ahora mismo, menos del 1% de PIB se dedica a donaciones internacionales para dedicarlos a salud mental en otros países. Y el 2% del PIB en salud mental antes del COVID. Esto es muy poco antes del COVID, pero absolutamente ridículo después del COVID. Tenemos que invertir más a nivel de presupuestos país y prácticamente en todos los países. No queda otra. ¿Por qué? Pues porque la incidencia de la salud mental se ha visto fuertemente elevada y ya lo hemos ido analizando, no solamente durante el tiempo que dure el COVID, sino estas secuelas van a ir a largo plazo. Esto no se va a acabar, esto va a ser así. Se habla, según algunos estudios, que las pérdidas anuales de productividad en las economías causadas solamente por la depresión y la ansiedad eran de $1 billón, ¿vale? Anuales mundiales. Y 1 billón gastado, o sea, cada dólar gastado recuperaría $5, según algunos estudios. Solamente en temas en todo lo que son los temas del espectro de depresión y ansiedad, ¿vale? De espectro a depresión y ansiedad está el burnout, está el estrés, está toda la fatiga pandémica, además. Por tanto, creo que es un tema para planteárselo, que una manera de acelerar la economía también es invertir en salud mental, porque un profesional que no está suficientemente en forma a nivel anímico no puede dar de sí lo que debería de dar. Vamos, yo si me tengo que plantear que me trate un médico que está muy estresado y que está totalmente deprimido o que me trate una persona que está en forma, prefiero que me trate una persona que está en forma. Es verdad que hay muchos agentes involucrados y por tanto las soluciones tienen que venir tienen que ser multifactoriales, soluciones multifactoriales a problemas multifactoriales. Por una parte, la administración pública tiene que invertir en servicios de salud pública. Por otra parte, también tenemos que hablar de la salud de los escolares, ¿vale? Hablamos de los escolares como aprendices, como alumnos, también de los profesores, ¿vale? Es verdad que los profesores ahora se han visto obligados a teletrabajar sin ningún tipo de herramientas, sin saber cómo tienen que dar las clases y cómo controlar a los alumnos a la otra parte de la pantalla. En fin, pero también date cuenta que los niños, como niños al fin y al cabo, bueno, pues les ha sometido a un confinamiento y a una serie de elementos. La salud en los escolares es muy importante. En aquella franja de edad de 16 a 23 años se ha visto, según los últimos estudios aquí en España, un repunte en la depresión muy importante. Daros cuenta que estamos en edad de escoger camino profesional, escoger pasar de la secundaria o bien a FP o bien a carrera, de escoger seguir estudiando o dejarlo. Solamente esa decisión trascendental en nuestras vidas, más la falta de esperanza de no ver un futuro profesional, me están diciendo continuamente que vamos a vivir en un mundo mucho más peor, pues ya está creando una generación, unas cohortes de estresados, de frustrados y de gente que no tiene mucha motivación para seguir adelante. La salud en las empresas, otros superhéroes que se han visto también en baja forma, ¿no? Que tienen que cambiar, que resetear sus superpoderes. Han tenido que manejar las empresas sin saber cómo narices íbamos a pasar de modelo presencial a modelo teletrabajo, los que han podido y los que no, pues se les ha venido encima una avalancha. Entonces, todos los colectivos desfavorecidos, personas mayores, personas con dependencias, colectivos desfavorecidos son también etnias desfavorecidas, etcétera. Aquí vamos a tener que rediseñar un plan nacional en salud mental y vamos a tener que reforzarlo bastante. Bien, tanto es la cosa que la OMS ha decretado que todos los 10 de octubre
el Día Mundial de la Salud Mental. Para ello se pretende poner en funcionamiento una campaña de acción a favor de la salud mental para movilizar a la comunidad mundial en torno a vamos a hablar de este tema, vamos a visibilizarlo, vamos a crear políticas y a destinar presupuestos. Es un evento de concienciación para reclamar más inversión, ¿vale? Pasa por todo, por la sociedad civil, por la sociedad pública, vamos a decirlo así, ¿no? Y a subsanar todas las deficiencias que hoy día tienen. ¿Qué podemos hacer desde las empresas? ¿Qué puede hacer la empresa por ti? En el caso de que tú que me estás viendo que eres empresa, bueno, pues tienes dos cosas, bienestar corporativo / felicidad. Vamos a hablar de este tema. La pregunta sería cómo afrontar el agotamiento pandémico sin quemarse y salir fortalecido. Incluso ser feliz, ¿se puede ser feliz? Vamos a combinar trabajo, vamos a hablar de tres cosas, trabajo, salud y vida, ¿vale? Vida personal. Lo que hay que detonar es la resiliencia, en definitiva. Es un proceso personal por el cual muchas personas se pueden, o sea, por sí solas no van a poder conseguirlo, para poder detonar, para poder conseguir resiliar, muchas personas van a poder hacerlo por sí solas, obviamente, como todo en esta vida. Hay gente que aprende a montar en bicicleta solo y quien necesita ayuda, la mayoría necesitamos, yo también, ayuda. Es un proceso por el cual te puedes perder, hay una fase intermedia en la cual los obstáculos que pueden surgir son infinitos, son muchísimos. Entonces es importante que decirle a ti en este caso, si puedes necesitar o conoces de alguien, que busques un guía, alguien que sea experto y haya superado el proceso. Me parece muy importante que una persona que haya sido capaz de superar te hable y te diga desde el otro punto de vista cuáles son todas tus opciones y cuáles son los momentos de dificultad que te ayude a transitar por esa noche oscura del alma. Y por supuesto que tenga un método que esté probado, que funcione. No te digo un método que sea oficial, pero porque hay muchos métodos que a lo mejor no están dotados de mucha oficialidad, pero sí que es cierto que funcionan bien para pasar desde el shock a la resiliencia. Y hay otro camino para poder, no solamente la resiliencia nos va a hacer vivir la vida bien, más o menos, ¿vale? Pero que realmente podamos ser felices, que la vida merezca la pena, eso es otro segundo viaje, otro segundo camino. Las soluciones para afrontar del impacto, ya hemos dicho, bueno, pues que hay 4 tipos de soluciones o 4 tipos de acciones que se pueden realizar. Por una parte, una vez que se ha provocado el daño, el tratamiento psicológico, ¿no? En este caso, pues mucha teleterapia, porque todavía no vamos a poder hacer mucha presencial, pero bueno, el tratamiento psicológico teleterapia funciona, ¿vale? Una vez que ha aparecido. Realmente, otra de las cosas que podemos hacer es la educación emocional. Para aprender a manejar todo el espectro de la inteligencia emocional y en este caso, ya que estamos en un momento de adversidad, pues cómo manejar la resiliencia, cómo lograr sacar la cabeza a la superficie y manejar la adversidad. Esta educación emocional es una cosa que no solamente es, digamos, tratar la crisis cuando ya se ha detonado, que eso sería el tratamiento psicológico de la psicología tradicional, sino que esa educación emocional cae más dentro del espectro o del ámbito de la psicología de lo positivo, que es realmente la que te enseña a ser feliz, a gestionar las emociones. No porque tengas un problema psiquiátrico o psicológico, no porque ya tengas un problema, sino antes de que tengas el problema, enseñarte, educarte para manejar todas estas emociones, las positivas y las negativas, a elevar las positivas, a reducir las negativas, este autocontrol, este autoconocimiento. Esto no es de la psicología tradicional, que es la que cuando ya hay un problema te cura, ¿vale? Te ayuda a transitar por una disfunción, sino es la psicología positiva, se encarga de hacer que tu vida, se trata de educar la emocionalidad para que tengas una vida plena, ¿vale? Otra cosa que también hay que hacer es muy importante, los autocuidados, aprender a cuidarnos, aprender a manejar la alimentación, el descanso, el ejercicio físico y muchos otros pequeños detalles, ¿vale? Buscar amistades, tener un círculo
emocional de personas que son tu círculo de referencia afectiva, amigos, familia, es decir, todos estos detalles que hasta ahora pues nos hemos enfocado solamente en que la vida es trabajo y bares y ocio, ¿vale? Bueno, también pasa la vida porque tienes que tener esta serie de autocuidados que te proporcionan una salud mental, no solamente física y mental, para mí son dos cosas que van imbricadas la una con la otra. Y la vida del trabajo, en el trabajo tenemos dos maneras de afrontar el impacto emocional. Por una parte, todo lo que son las condiciones de trabajo, lo que es prevención y riesgos laborales, para que me entendáis muchos de vosotros, y todos aquellos elementos que hacen que no solamente controlemos un riesgo, sino que además hagamos que el individuo esté, digamos, tenga un cierto bienestar, ¿no? Se sienta bien. Aparte de un contrato laboral en condiciones, pues que sea fijo, que tenga una economía suficiente, que tenga un lugar de trabajo determinado, unos horarios, bueno, ya lo que sabéis como condiciones de trabajo, pero luego esto implicaría más bien el modelo de bienestar corporativo, de generar unas soluciones. El modelo de educación emocional es en el trabajo, es todo eso que viene de la escuela de la felicidad, es decir, todos esos contenidos que habréis escuchado decir, ahora se está hablando mucho de la felicidad. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque es educación emocional para ser feliz, para ser resiliente, pero incluso muchas veces ¿a quién le importa? Pues porque hay una baja productividad a las empresas. Pues las empresas también tienen que asumir esta situación como una parte de su productividad, ¿no? El hecho de que de las competencias emocionales en resiliencia no sean suficientes, pues está muy bien ayudar no solamente con tratamientos psicológicos cuando ya se ha producido el daño, sino también a dar una educación paulatina para que su personal pues trabaje mejor. Por tanto, es una acción combinada dentro de las empresas que se puede ir combinando, por lo menos en este momento de pandemia y por un tiempo posterior, porque no te creas que esto que la gente es como darle una tecla y se resetea. Vamos a tener que combinar este factor durante mucho tiempo. Por otra parte, volvemos otra vez a lo mismo. Múltiples disciplinas, vamos a tener que intercambiarlas, o sea, que combinarlas entre ellas. Ya he comentado que la psicología clásica se combina con la psicología positiva. La psicología clásica nos hace terapias, nos ayuda cuando estamos en procesos de depresión, en procesos de burnout o en procesos nos ayuda mucho a reestructurar, digamos, a salir si estamos por debajo del nivel del agua, nos ayuda a sacar la cabeza y a respirar, ¿no? Pero quizás respirar dentro del agua no sea nuestro medio natural, y entonces ahí es donde la psicología positiva nos enseña esta educación emocional que sí nos puede llevar a tener una vida mucho más plena, ¿vale? Todo esto ahora mismo se está desarrollando un enorme conocimiento, por fin, porque tenemos una tecnología que nos lo permite, la neurociencia, combinada con los factores biológicos de lo que digamos desde la parte de la medicina, las ondas cerebrales, los estudios de la consciencia, los estudios de la emocionalidad, ¿vale? Todo esto combinado en neurociencia nos está dando una capacidad de respuesta, de crear soluciones, metodologías y protocolos no te digo tratamientos, pero protocolos de intervención muy interesantes que están dando muchos resultados. Otro de los elementos que me atrevo a mencionar y a destacar es la meditación, ¿vale? Para todos estos problemas que estamos teniendo hoy en día en relación con la salud mental, ya la neurociencia la avala como una de las grandes soluciones, ¿vale? Hay que aprender a meditar, hay que aprender a realizar aplicar la meditación a nuestros contextos y a nuestra forma de ser el día a día. Quiero hablar, o me gustaría comentar que el 21 va a ser el año del segundo renacimiento tecnológico. Si ya tuvimos un renacimiento en la época bueno, el renacimiento italiano, es verdad que yo creo que a partir del 21 el mundo va a cambiar mucho. También el ser humano o el concepto de ser humano va a cambiar bastante. Y me gustaría hablar de que, bueno, en este momento podemos contar con la tecnología como nuestro aliado.
La tecnología es un arma de doble filo, nos puede ayudar, pero también nos puede fastidiar. Por tanto, creo que tendremos que desarrollar nuestra faceta más humana, más humanista, para poder no vernos presos de la tecnología y hermanos de la tecnología, sino que la podemos utilizar realmente a nuestro servicio. Y en este sentido, pues me cabe decir lo que os digo siempre, ¿no? Que a por todas, y que bueno, que si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues estoy a vuestra disposición en este correo electrónico y en este teléfono. Y desde la Happiness Academy, nada más deciros que nuestra vocación es crear talleres para crear este desarrollo personal, para aumentar estas habilidades en inteligencia emocional que os hagan superar todas estas adversidades, todas estas dificultades. Es un instrumento más, es una herramienta más para contribuir a vuestra felicidad y a subsanar este grave problema que hoy en día estamos teniendo. Así que nada más, cualquier pregunta, ya sabes en dónde estoy. Y en el caso de que estés ahora mismo viendo el vídeo desde YouTube, pues dale un like y suscríbete al canal. Gracias.